A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Muy buenas a todas y bienvenidas a mi canal un domingo más, ya por fin de vuelta a los domingos. Qué ganas tenía de que se pasaran las navidades. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar un poco, porque bueno, me preguntáis muchas veces que cómo hago con el trabajo y demás para tener siempre la casa bien, y simplemente pues hay que saber organizarse. Yo siempre hago lo mismo, es algo básico y rápido, pero con ello consigo pues que la casa pues se vea de otra manera, que parezca que está limpia y pues con todo bien puesto. Aparte de hacer pues lo básico que os comento, siempre me gusta pues dedicar unos 10-15 minutos, si me da tiempo, porque no siempre me da tiempo, pues hacer algo extra como el polvo, los baños, o si tengo que cambiar las sábanas pues las cambio, o si veo que hay algún cristal sucio pues lo limpio. Entonces bueno, si me da tiempo, lo hago. ¿Que no me da tiempo? Pues no pasa nada porque ya lo básico lo tendría hecho. Pero así es como yo me suelo organizar. Me da igual que tenga turno de mañana o de tarde en el trabajo, porque siempre intento hacerlo. Aunque no me dé tiempo a limpiar como tal, pero ya os digo, siempre pues hacer esa rutina básica, que con eso de verdad ya parece la casa otra cosa. Hoy tengo libre, ya sabéis que cuando os grabo vídeo pues es el día que libro entre semana, si no pues no me daría tiempo a nada, eso es así, pero quería recrearos un poco pues como mi rutina de mantenimiento de la casa. Lo primero de todo es desayunar, me da igual a qué hora me levante, aunque normalmente siempre madrugo, pero siempre me hago el mismo desayuno. Me hago mi café con espuma y mis tostadas con aceite y lomo. También me gusta comer algo de fruta, pero bueno, que normalmente ese suele ser mi desayuno. Y una vez que desayuno, pues me gusta recoger la cocina. No sé, es como que en mi casa es lo primero que se ve nada más entrar, entonces como que me da más al ojo y me gusta siempre pues dejarme la cocina bien puesta, con todo bien colocado. Lo primero que hago es quitar todos los cacharros que tenga en el fregadero y meterlos directamente al lavavajillas. Como habéis visto ya estaba lleno, así que lo he programado para que se lave todo. Y aquí voy a limpiar lo que sería la encimera y la placa del vitro. Depende de la suciedad que tenga, pues la vitro la limpio con la piedra blanca, en este caso porque tenía bastante porquería. Y si veo que no tiene mucha, con el mismo spray con el que limpio la encimera, que es un quitagrasas de toda la vida, pues lo limpio de manera rápida. Al final esto es una rutina de mantenimiento, con lo cual es simplemente repasar un poco. Esto es lo que yo hago, no estoy diciendo que esto sea lo que se tiene que hacer en todas las casas, ni mucho menos, simplemente es como yo me organizo y lo que hago en el día a día. Y hasta el momento la verdad es que me funciona súper bien pues para tener siempre la casa bien recogida. Ya os he comentado que yo, libro un día entre semana porque trabajo los sábados, entonces me viene súper bien ese día entre semana porque puedo hacer la limpieza como más profunda de alguna zona más específica y el domingo tenerlo libre, pero es simplemente pues cuestión de organizaros un poco vosotras según pues vuestros horarios. El
fregadero para mí también es muy importante en el repaso diario de limpieza de la cocina, así que estoy terminando la crema Cif y con un poquito de lavavajillas que le echo al estropajo pues froto todo bien y ya veis que simplemente con darle un repaso a la placa y a la encimera y al fregadero pues ya la cocina parece otra. Me he cambiado de ropa y he aprovechado también pues para bajar la basura al contenedor, y aquí lo que voy a hacer con una toallita multiusos, ya que he quitado la basura y voy a poner una bolsa limpia, pues aprovecho, ya os digo, y le doy también así un repaso rápido por todo el interior del cubo para dejarlo limpio, porque quieras o no, siempre queda alguna migajilla por ahí por el fondo y da una sensación muy fea. Entonces no me cuesta nada pasarle así una bayeta multiusos y ya pues le pongo lo que sería una bolsa limpia. En la cocina de momento no voy a aspirar y a fregar el suelo porque se va a poner a hacer la comida Dani, entonces sí va a volver a manchar el suelo y me parecía tontería, entonces cuando acabe terminaré de hacer eso. De momento voy a seguir por el salón, voy a recoger la mesita de centro que aún teníamos algunas cosillas por encima de la cena de anoche y voy a limpiarla con el multiusos desinfectante porque ya os digo, cenamos y se había manchado, entonces había algún que otro pegote y para eso pues me gusta limpiarlo de esta manera. Voy a colocar también bien el sofá, estirar la funda, poner en orden los cojines, doblar la manta. Ya sabéis, bueno, os lo he dicho muchas veces que tengo una manía y es que necesito ver el sofá bien puesto constantemente y yo sé que eso pues no se puede tener perfecto todo el rato porque en cuanto te sientas pues ya la funda se vuelve a descolocar, pero bueno, intento tenerlo lo mejor puesto posible y es algo que cuando lo veo bien puestito pues me da mucha paz. Sacudo también así un poquito las mantas que tienen los gatitos en sus camitas porque el robot anda por la casa aspirando. También he abierto un rato la puerta de la terraza porque quiero también fregar con la fregona. Entonces, como hacía tan buen día y tan buena temperatura, pegaba el sol de pleno en la terraza, pues me ha apetecido volver a abrir las ventanas y así que se seque el suelo mejor. Hoy estoy fregando el suelo, como veis, con la fregona, o sea que lo estoy haciendo yo. Normalmente lo hago con la aspiradora esta que me friega y me aspira todo a la vez, pero hoy, como tenía pues más tiempo, lo hago de esta manera. Utilizo, ya os he dicho, un fregasuelos de la marca DisiClean, que es desinfectante, y al tener dos gatos pues me gusta hacerlo de manera diaria para intentar tener el suelo pues lo más limpio posible. Por aquí, aprovechando el día tan bueno que hace, pues voy a poner una primera lavadora con varias cazadoras de Dani, que ya os dije en un vídeo que esta lavadora es pequeñita, entonces a nada que meta pues ya se llena por completo, y con dos cazadoras y un jersey pues ya no me cabía nada más, entonces voy a aprovechar y se las voy a dejar ya lavando mientras yo hago el resto de casa.
Hoy la tarea extra era cambiar las sábanas de la cama. Cada día intento hacer algo, como os he dicho, y hoy tocaba esto y bueno, pues igual mañana me toca hacer los baños, ya se verá. Si por ejemplo estamos de mañana en el trabajo, yo entro a las 6, pues me intento levantar como media hora antes de lo que me levanto habitualmente. O sea, si normalmente me levanto a las 5, me levanto a las 4:30 y en esa media hora aprovecho pues para ventilar la casa, desayunar, vestirme, prepararme, dejar el sofá bien colocado y la cama pues según me dé. Si me apetece y me da tiempo, la hago. Que no me da tiempo, pues la dejo sin hacer y según venga luego del trabajo, la hago, que tardo nada, 2 minutos. Hay veces que el salón y la cocina ya me lo dejo todo recogido por la noche, entonces eso al día siguiente pues ya me evito de hacer y tengo más tiempo para hacer otras cosas. Ya os digo, me intento como adelantar tareas para luego no tener que hacerlo todo de golpe, porque hay veces que bueno, yo vengo de trabajar y no me apetece ponerme a recoger la casa, eso es así, vengo cansada y solo me apetece tumbarme en el sofá. Entonces bueno, me voy dejando cosas hechas y eso que me evito hacer al día siguiente, pero vamos, que ya veis que con muy poco que se haga en casa ya se ve todo completamente distinto. Entonces para mí lo básico es eso, hacer la cama, colocar bien un poco el salón y el sofá y tener recogida la cocina. Aspirar en este caso, como dejo siempre programado el robot, pues siempre me encuentro la casa aspirada. Si todo esto lo tengo hecho, ya sea porque me lo he dejado la noche anterior o porque me ha dado tiempo antes de irme a la mañana, pues por la tarde puedo adelantar otra tarea más. Y así pues es como yo me voy dejando todo hecho y consigo al final siempre tener pues todo limpio. Para poner el almohadón, la verdad que siempre tiro de la ayuda de Dani porque yo sola me parece un poco complicado, no me dan bien los brazos para ponerlo, entonces siempre intentamos poner entre los dos, que es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Voy a echar un poquito de ambientador textil, que para mí es el toque cuando hago la cama o cuando recojo el sofá. Luego huele muy bien cuando te vas a echar encima. Sigo dejando la ventana un poco abierta porque voy a fregar el suelo y así pues se termina de ventilar todo bien. Por aquí iba a tender ya la lavadora de las cazadoras, pero me di cuenta al sacarlas que todavía estaban muy empapadas, por lo que volví a meter las dos dentro y puse un centrifugado solamente para que se escurrirían mejor, porque si las colgaba así pues iban a tardar mucho más y el agua pues iba a chorrear al suelo y pues pudiendo centrifugarlas y que salgan más secas pues lo hago. Aquí mientras tanto voy a tender las otras prendas que había sacado y como veis es un jersey de punto y un delantal. Ahora ya sí, ya había terminado el centrifugado y ya vamos, esto es otra cosa, ya no estaban casi mojadas. Voy a poner otra lavadora con las sábanas que había quitado y así ya pues aprovecho y las dejo tendidas fuera. Por aquí, mientras Dani tendía las sábanas, voy a recoger todo lo que se ha utilizado para hacer la comida y así ya me lo dejo todo recogido y ya pues dejo pues eso, toda la casa bien puesta y sin ninguna cosa de por medio. También tengo en esa esquina un montón de tuppers lavados, así que también los tengo que recoger y guardar en el armario. Aquí ya sabéis que os lo he dicho muchas veces, somos 2 personas, así que las tareas se reparten entre los dos. Sí que es cierto que el día que yo grabo intento hacer yo la gran parte pues para que podáis verlo, pero él, lo que no veis en el vídeo que hago yo, lo va haciendo él por detrás. Al final vivimos los dos en la misma casa, usamos los dos las cosas, así que tiene que ser un trabajo en equipo
porque al final la casa es de los dos, todos de los dos, y hay que repartir las tareas entre los dos porque los dos trabajamos. Entonces, no puede ser que los dos trabajen y encima uno se coma todo el marrón de la casa. No, hay que repartirse las tareas entre los dos como sea. Si uno hace una cosa, el otro tiene que hacer otra, si no es imposible. Bueno, y para terminar, ya sí que sí me toca aspirar y fregar el suelo de la cocina. En realidad el vídeo de limpieza como tal ya estaría. Todo esto es lo que yo hago a diario, pues para conseguir tener la casa siempre organizada y que parezca que está todo perfecto. A continuación, bueno, os tengo que enseñar un producto que me llegó hace un mes y que pues que me tocaba enseñároslo y comentaros qué tal me ha funcionado a mí. Espero que el vídeo de limpieza como tal os haya servido de ayuda y que os haya motivado. Os mando un beso enorme y que os suscribáis, que me dejéis comentarios, que activen las notificaciones y todas esas cositas que os suelo decir en cada vídeo. Y una vez que tengo todo el piso recogido, me toca pues cuidarme a mí un poquito, y es que todos los días intento sacar mínimo 15-20 minutos para hacerme el masaje de acupresión con la esterilla de Pranamat Eco. La verdad es que me funciona súper bien, sobre todo para los dolores de espalda y de cabeza. Seguro que lo habéis visto un montón de veces por redes sociales e incluso en internet, porque hay hasta réplicas de esta esterilla. Este producto está formado por dos piezas, por una almohada y por una esterilla. Lo tengo desde hace aproximadamente un mes porque quería probarlo durante un tiempo considerable, pues antes de enseñároslo, porque es verdad que no es un producto barato. Entonces, bueno, este producto realmente lo que hace, como os he dicho, son masajes terapéuticos y en este caso acupresión. Está formado por un montón de flores de loto, como veis, y son súper puntiagudas. Presionan la piel activando la circulación y por eso una vez que te das el masaje, lo veréis después, se queda la piel súper roja, pero no pasa nada porque eso después en un par de minutillos pues se va por completo. Tiene un montón de beneficios como aliviar el estrés, los dolores y molestias, también estimula el sistema inmunológico, todo de forma completamente natural. La podéis utilizar en cualquier parte del cuerpo y se recomienda usarlo todos los días unos 20 minutos. A mí me gusta mucho utilizarla cuando vengo del trabajo, me da igual que sea después de comer en el rato de la siesta o por la noche. La verdad es que me alivia muchísimo la tensión de la espalda, incluso a veces me relaja tanto que hasta me da sueño. Aconsejo empezar por el masaje de espalda, como estáis viendo ahí en pantalla. Yo lo estoy haciendo con un top porque ya me he acostumbrado, pero al principio es mejor hacerlo con una camiseta finita e ir quitando ropa progresivamente, porque al principio os puede hacer un poquito de daño. Al igual que es mejor también empezar haciéndolo en la cama, en el sofá y no directamente en el suelo. Ya os digo, a mí me funciona súper bien, sobre todo para el tema de la espalda y de la cabeza. Y os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción del vídeo para que os podáis informar de todo, porque también tiene contraindicaciones, obviamente. Y también un enlace por si queréis conseguirla a un precio más asequible.